dejaron? ¿Por qué Jesús le reprende de que has dejado tu primer amor? ¿A qué significaba? Al amor a la iglesia, al amor a Él, el amor a Jesucristo, o sea, el amor a Él, porque Él es primero, el amar a Dios sobre todas las cosas, el amor a Él. ¿Qué más? Víctor. Sí, ¿no? Cuando te olvidas del primer amor que es Jesucristo ¿no? Para mí era Dios, el primer amor. No. Sí hablamos del amor, pero acuérdense que había una característica. La característica era olvidarse del primer amor, es apartarse que se apartaron de la comunión. El amor ágape. El amor ágape. Pero ese primer amor ágape, ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y haber dejado el primer amor, ¿qué significaba? Que se habían apartado de esa comunión, se volvieron activistas. ¿Sí? ¿Cómo activistas? Pura actividad. Ya. O sea, ya no había amor. Visitar enfermos, no, sí había, pero no había el amor o sea, no había la comunión hacia Dios. Y eso es lo que le reprende él. Las obras las podemos hacer, pero si no estamos con tiempo con el Señor, en oración, en estudio de su palabra, no vamos a tener esa vitalidad del Espíritu Santo, las obras que impulsa el Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer muchas obras, pero no agradables a Dios. Va a haber gente, y hasta lo vimos, que puede dar su vida por el Evangelio y ante Dios no ser nadie, porque no parten del fruto del Espíritu, del amor de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que produce eso. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está contristado, ¿qué va a pasar? El amor no va a fluir. Yo puedo aparentar tener amor, pero si no fluye del Espíritu, para Dios no valemos nada. El amor, podemos imitar el amor filos, el amor de amistad, pero lo que Dios solicita no es un amor de amistad. Dios solicita un amor ágape, un amor que lo da todo. Entonces, cuando le rechaza a Éfeso, es eso precisamente, que se habían quitado de la comunión con Él, que ya no tenían vida de oración, personal, ya no tenían vida de estudio de la palabra, ya no tenían esa comunión con su Señor, y se habían vuelto, gracias. ¿Tendrás azúcar moreno? Sí. Entonces se habían apartado de esa comunión, ¿verdad? Y eso es lo que les reprocha el Señor. Acuérdense qué es lo que le elogia: su actividad, ¿verdad? Que rechazaban a los falsos, que rechazaban a los falsos maestros, a los apóstoles, ¿verdad? Que predicaban, que hacían obras en su nombre, ¿verdad? Vimos que la palabra amor no aparece en el manuscrito, eso fue una añadidura, porque dice por amor de mi nombre. No, la palabra, el ágape nombre, el ágape amor que está ahí no aparece en los manuscritos, eso fue una añadidura. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Una actividad nada más, y a Dios eso no le agrada. ¿Por qué? Porque partimos de hacerlo en nuestra carne, ¿verdad? Pero a continuación vemos que ser buenos, ¿no? Así es. Y no le agrada a Dios cuando parte de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos hacer nosotros, como dice el profeta Isaías, es nuestras justicias son como ¿qué? ¿Cómo dice? Exactamente, como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que todas nuestras justicias, o sea, todas las obras que yo puedo hacer en mis fuerzas, para Dios son asquerosas. ¿Por qué? Porque parten de un corazón malo. Pero si yo hago las obras impulsado por el amor de Dios, para Dios son agradables. Esa es la diferencia. Y de ahí viene la iglesia de Esmirna, la única iglesia que no recibe ni amonestación ni reprensión. Éfeso recibió una amonestación y una reprensión, pero la iglesia de Esmirna es la única que no recibe ni amonestación ni reprensión. Filadelfia nada más recibe una amonestación, reprensión no, pero Esmirna es la única iglesia que Jesús ni amonesta ni reprende. El antecedente histórico está bastante interesante. Esmirna competía profundamente con Éfeso por ser la primera ciudad de Asia, la más grande. Era una competencia muy reñida entre Éfeso y Esmirna. No por nada Juan acomoda, y el Espíritu Santo le hace acomodar así las iglesias: Éfeso, Esmirna, la primera, la segunda, siempre atrás de ella, ¿no?
Esmirna era una ciudad muy próspera, bastante próspera, muy rica, muy poderosa, muy pudiente. Estaban asentada una comunidad judía muy pudiente ahí, ¿sí? Que inclusive soltaban dinero, ¿verdad?, para los gobernantes y todo. Ya nosotros podemos ver en nuestra época como muchos judíos son muy pudientes, ¿verdad? Pues imagínenselos ahora en Esmirna ellos. Entonces, así era la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tenía calles preciosas, o sea, era una hermosura eso. Y siempre sus habitantes se esforzaban y tenían la víspera en qué, en esforzarse por hacer de Esmirna la ciudad que bajara a Éfeso de primer lugar. ¿Sí? ¿Ven? Les puedo describir un montón de cosas bonitas que tenía Esmirna, ¿verdad? Un viajero moderno, lo puse aquí, lo describe como una ciudad regia, coronada de torres. Arístides compara a Esmirna con una gran estatua con los pies en el mar, el cuerpo en el llano y en las colinas, y la cabeza coronada de grandes edificios en el pago trasero. Porque Esmirna estaba así sobre el mar, ¿verdad? Luego venía así sobre como una playita, luego unas colinas y acá terminaba así. Entonces acá estaban las casas más bonitas y todo, y iban descendiendo como en esta forma. Y es lo que describen. Era algo hermoso, dicen lo que describe aquí el historiador, ver esa ciudad, ¿verdad? Pero aquí, en esa ciudad, surge la iglesia en Esmirna, una iglesia que sufrió lo que en ninguna de las otras iglesias vamos a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Esmirna también adoraban al emperador y adoraban a otras deidades, ¿verdad? Y además estaba ahí, como les dije, posicionada un asentamiento judío muy fuerte, ¿sí?, que se volvieron enemigos totalmente del evangelio. Acuérdense, judíos. Acuérdense cómo Saulo de Tarso, ¿verdad? Pablo perseguía a la iglesia antes. Así eran estos judíos, ¿sí? Por lo tanto, persiguieron a la iglesia de Esmirna, y se cuenta, ¿verdad?, que el emperador mandó en el día de reposo a perseguir a los cristianos y todo. Y para los judíos el día de reposo, para ellos es solemne totalmente. Pues estos judíos prefirieron profanar el día de reposo, a perseguir a los cristianos, pagar al emperador para que los persiguiera más cruelmente con tal de acabarlos. ¿Sí? Imagínense hasta dónde llegaba el odio profundo de ellos por eso. Por eso vamos a ver ahí en donde leímos ahorita, que dice que se dicen sinagogas, pero son sinagoga de Satanás, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo les dice sinagoga de Satanás, porque se oponían totalmente, violaban hasta la ley de Dios con tal de ¿qué? De destruir a los cristianos. Y eso era lo tremendo, ¿verdad? Cicerón llama a Esmirna una de nuestras más antiguas y fieles aliadas, el emperador, ¿verdad? Cicerón. En las campañas contra Miridates en el Oriente Lejano, las cosas le iban mal a Roma, y cuando los soldados romanos dicen que ya estaban casi sin abastecimiento, sin ropa, ¿verdad?, para enfrentar débiles, los de Esmirna se quitaron sus ropas, sus posesiones, se las dieron a ellos, los alimentaron, casi quedándose ellos sin comida, con tal de que los romanos se levantaran y pudieran vencer al enemigo Mitridas, ¿verdad? Entonces eso le ganó un aprecio, un lugar especial ante Roma, esta ciudad de Esmirna. Por lo tanto era considerada muy especial también, a la par casi con Éfeso. Por eso le digo, se peleaban entre los dos, ¿verdad? Esos detalles, tanto ser la ciudad más bonita como ser la ciudad más preferente de los emperadores. Actualmente, ¿sí?, esa ciudad de Esmirna, ¿cómo se llama? ¿O qué, por dónde está? Actualmente es Turquía. ¿Y Éfeso? Y lo tomé. Ay, ya me venciste. Ay, ya me venciste. Y ese dije, lo voy a checar porque me lo van a preguntar. Me puse ahí a investigar cuál era.
Dije, ahora sí, muy preparado, pero en la de me agarraste en curva. No voy a anotarlo. Ajá. Se los traigo para la siguiente, sin Vale, falta. es porque para ubicarlos en el mapa, así cuando dicen, pues este era aquí, o sea, relacionarlo a lo actual porque lo aprendemos más fácil. Pero estaban cerca la una de la otra, ¿eh? Son casi ciudades muy cercanas entre ellas, por eso había mucha rivalidad. La vez pasada habíamos dicho que no era Constantinopla, que era antes Constantinopla. Creo que sí, va. Pero sí es cierto, creo que algo así. Que también estaba ahí cerca de Turquía, entre esa zona, ¿no? Toda esa zona. Y era la zona comercial más importante porque... Eso se dijo en la clase pasada. En la clase pasada, sí es cierto. No, es que no estaba. Y fue cuando dijimos que porque era la zona comercial más importante, porque estaba, lo que era antiguamente Constantinopla, estaba en peso, todo estaba en Ay, mira, sí, zona comercial. Vean el video, por favor. No, pero mañana el próximo jueves les doy un croquis, voy a hacer un croquis de cada una de las ciudades para que lo veamos. ¿No aparece en la Biblia? No. Aquí está, mira. Es en Asia. Está Éfeso, Pérgamo, Trípoli. ¿Cuál punta se por la Éfeso? Pero es que ahí no Mira, dice. Bueno, no dice actualmente los países. Eso, ahí está la Constantinopla con Aquí esa. está Esmirna, esto es Esmirna. Era Está Éfeso, Todo esto va. toda la zona comercial más importante en esa época. Mira, ahí se debe ver en el mapa, ¿no? Igual, es esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, que se está viendo. Sí, ya lo vi como más o menos. Porque actualmente está en lo que es Asia. Asia, sí, todas las iglesias estaban en Asia, pero a las que va dirigida el Apocalipsis, ¿no? Sí, digo, para ubicarme en el mapa. Sí. Lo estoy resumiendo para no crear tanto rollo. Después, si quieren, se los presto todo el historial histórico que tiene esta. Pero les digo, tenía mucho potencial. Entonces, había una competencia. Pero en medio de esa esplendidez que tenía Esmirna, ¿verdad? ¿Uno qué esperaría? Que los cristianos fueran prósperos también, ¿verdad? Y no, lo vamos a ver que no. Eran la raza, la élite social más baja de Esmirna. Vamos a ver hasta los griegos con lo que lo define el Señor Jesucristo, que lo define como el nivel de pobreza más bajo, como por dioseros casi. Bueno, no casi, así, de esa manera. Entonces, pero no en forma despectiva, sino el nivel de pobreza que tenía la iglesia. Así es, por el detalle, ¿no? Fíjense, el significado de mirra, lo estoy investigando, lo saqué de Wikimedia, esa cosa. Wikipedia. Bueno, la mirra, del latín mirra, y del griego upa, es una sustancia resinosa aromática. Se obtiene haciendo una incisión en la corteza del árbol Copipora Marta, de la cual exuda una resina gomosa de color amarillo que al secarse tiene formas irregulares y tonalidad pardo rojiza. Crece al suroeste de África, en Arabia y Turquía. Era muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos, medicinas y para diluir tinta en los papiros. Se usaba también para embalsamar a los muertos. La mirra en la época del Imperio Romano era usada como anestésico para los moribundos o los condenados a muerte y se solía dar mezcla con vino. Coincidió que no había y no había. La gomorresina se ha utilizado también como estimulante y tónico y en la actualidad se emplea como antiséptico en enjuagues bucales y dentríficos, entre otros. Eso es la mirra. Entonces, Es un antiséptico. Es una resina que se obtiene de un árbol, ¿no? Como la que tenemos aquí, ¿no? En Chiapas, ¿no? Ándale. ¿Cómo se llama esa resina, la amarillita? eso la de. Sí, del que le llaman árbol de hule, ¿no? Y esa amarillenta, la diferencia que está No, hay uno que le dicen el hule, árbol de porque de ahí sacan lo que es la resina y sacan lo que es el resistor.
Al redistor blanco lo sacan de esas cortezas de los árboles que los empiezan a rayar. No sabía yo eso. Pero fíjense, o sea, y por eso de ahí viene el nombre de Esmirna, ¿verdad? Porque esa ciudad era muy próspera en ese detalle y lo vendían todo eso. Entonces era una fuente de comercio, porque además de Éfeso también ahí colindaban muchos comercios y llegaban ahí, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver Apocalipsis 2:8, que ya lo leímos, lo vuelvo a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿verdad? ¿A qué se refiere con el primero y el postrero? Ya vimos que esta frase, ¿verdad?, es de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? ¿Qué significaba primero y postrero? ¿Qué significaba? El que va primero y es después. Ándale. Pero ándale, algo similar, pero ¿qué? En una palabra, resúmanlo. ¿En una palabra? Eterno. El eterno. Así es. El eterno, ¿verdad? Entonces, esos atributos ya lo vemos que son definidos por Jehová en el Antiguo Testamento. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Pero aquí le presto una vuelta. Isaías 44:10. Isaías 44:6. ¿Se acuerdan? Tiene con la camioneta, con la gran guitarra. Así, ¿ya están todos? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hasta ahí, ¿verdad? No es. ¿Qué dice Jehová? ¿Que él es qué? El primero ¿Y? y el postrero. El postrero, ¿verdad? En Isaías 48:12 también lo encontramos. Con varias cosas, una cosa así, bien hecha. Una cosa bien hecha. No, entonces, mira, ¿dónde está tu fuego de crepos? Ahí arriba de la cocina, abandonado ya. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus... Isaías 48:12. Ay, perdón. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Estaba. Entonces, ese título es exclusivo de Dios. Dicen algunos comentaristas que Jesús también lo utiliza aquí por la misma competitividad que había entre Esmirna y Éfeso, en esas ciudades, ¿no? Por ser el primero y no quedar como el postrero. Entonces Jesús se presenta ante la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y yo soy el postrero, ¿verdad? Ni Éfeso, ni Esmirna, ni Pérgamo, ni Tiatira, yo. Punto. Sí, y nos habla, como ya lo vimos, de la perfección incomunicable de Dios, la eternidad. Ese es un atributo, la eternidad es un atributo de Dios que es incomunicable. ¿Qué quiere decir? Que no lo puede pasar a otra persona. ¿Sí? Porque no hay otro ser que sea eterno más que Dios. Ni los ángeles son eternos, los ángeles tuvieron un principio, Dios no tuvo un principio. Para ser eterno no tienes que tener ni principio ni final. Dios es el único que no tiene principio ni final. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? el alfa y el omega. Ándale. Sí, el alfa y el omega. Dice, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué le está diciendo aquí a la iglesia de Esmirna? Que resucitó. ¿Qué más? Es eterno. ¿Quién? Ya no vuelve a morir. Pero fíjense, dice, el que estuvo muerto y vivió. Ahora trasladémoslo al mensaje que le dio a la iglesia. Una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, una iglesia pobre, una iglesia que no y lo vamos a ver ahí, que no solo Jesús le dice, bueno, lo que estás viviendo así vas a seguir viviéndolo, sino le advierte que le viene una persecución peor todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús al presentársele así? El que estuvo muerto y vivió, yo pasé por lo que tú pasaste. Y vas a vivir también. Exactamente. O sea, el mensaje final era, vas a estar como yo. Así es. Como yo vencí, tú vas a vencer porque estás conmigo.
La iglesia está en Cristo, es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto es cuando la Biblia dice somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa frase la ocupamos a veces para querer conquistar o hacer cosas. No, es en las pruebas. Es donde somos más que vencedores, y es lo que le da aquí a la iglesia de Esmirna. Le dice, tú estás pasando por una tribulación fuerte, te viene algo mucho peor. Satanás te va a atacar duramente, pero no temas. A mí me pasó lo mismo y triunfé, y porque yo triunfé, tú también vas a triunfar. Porque yo estoy contigo. Así es. Y es lo que le dice el Señor: yo estuve muerto y viví, y si yo vivo, tienes que confiar plenamente en mí. ¿Sí? Fíjense todo lo que le costó vivir a Jesús, los latigazos, ¿verdad? Dice el profeta Isaías que su parecer ya no era el de un humano. Si vieron La Pasión de Cristo, se quedó corta esa película a comparación de la realidad de lo que le hicieron a Cristo Jesús. Lo desfiguraron totalmente, ¿verdad? Que su parecer perdió al de ser un ser humano. Y eso es una parte. Eso es una parte. Y luego cuando carga en la cruz el pecado de todos nosotros, cuando soporta la ira de Dios en la cruz, bueno, es algo tremendo. Entonces, hermanos, Jesucristo les está diciendo: yo pasé eso más, y estoy de pie y te voy a ayudar. Por eso cuando estemos en las más duras persecuciones, en las más duras pruebas, dice la palabra de Dios, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? No debemos de desviarnos hacia ningún lado, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando la tempestad y el Señor vino, ¿verdad? Eso no traía saliendo ahorita, pienso. Y el Señor venía caminando en las aguas del mar en medio de la tempestad, y los discípulos se espantan creyendo que es un fantasma, ¿verdad? Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Le dice Jesús: ven. Y Pedro empieza a caminar por encima de la tempestad, por el mar, sobre el mar, empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué hace Pedro? Pierde su vista, perdió su vida de Cristo y bajó su vista al mar y vio lo agitado que estaba el mar. ¿Han visto el mar cuando está furioso? Cuando decimos que está furioso, bueno, que está rojo, está, ¿verdad? Picado, da bastante miedo. Bueno, pues imagínense lo que vio, y Pedro se espantó y soltó su vista de Cristo y se empezó a hundir. Y eso es lo que nos habla la referencia del Señor. En medio de las más duras pruebas, no quitemos la vista de Cristo. Tenemos que ponerla en firme en el Señor. Sea lo que sea, Él nos va a ayudar a salir adelante, a soportar el sufrimiento, ¿verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, pásale. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, por favor. Hebreos 4, 15, 16. Ya lo dije. Gracias. Dios es ni un solo. Ni un. Para más fácil, entre Génesis y Apocalipsis. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. 4 minutos. 15 y 16. 15 y 16. Ya está, Vamos a los 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, ¿no? Ahí está diciéndole, ¿no? No tenemos a alguien que no padeció, no tenemos a alguien que no sabe lo que es el sufrimiento, que no sabe, fue tentado en todo, ¿sí? En todo, absolutamente en todo, pero no cayó, dice, y por eso es poderoso para socorrernos a nosotros. Podemos confiar plenamente en Él, podemos acercarnos a Él para alcanzar esa misericordia, ¿verdad? Y hallar esa fortaleza, ¿para qué? Para pasar la prueba.
Pasar la prueba, hermano, no siempre significa lo que nosotros a veces pensamos, de que, bueno, estoy en un nivel de escasez y ya, ahora sí, tengo empresas, tengo esto, tengo aquello. No, eso no significa. Pasar la prueba puede significar llegar al punto de morir y salir victorioso en la resurrección. Eso es lo que está diciendo. Esa es la realidad. Gracias. Esa es la realidad. Por ejemplo, como les digo, hermano, la iglesia en los años 100, en los años 70 a 600 más o menos, no, 420, era llevada a los estadios romanos, ¿no? Al Coliseo romano, donde metían a los cristianos por bloque de 15, de 30, De los leones. y soltaban a los leones que los dejaban sin comer durante una semana para que llegaran feroces y destrozaban a los cristianos. Los hacían pedazos. Entonces, Una época muy sanguinaria. era una época muy tremenda. Entonces, no siempre, y debemos de tenerlo en mente, cuando la Biblia nos dice que vamos a salir más que vencedores, ese vencedor queda en Dios. ¿Cómo vamos a salir vencedores? Si vencedores en morir, en padecer a causa de Él y llegar hasta el final, hasta soportar la muerte para salir más que vencedores, o en salir de esa situación que estamos y a Dios le place así. Es algo que entra dentro de la soberanía de Dios. Vemos a la iglesia de Éfeso, que no fue tan perseguida, pero la iglesia de Esmirna, que vivía solo a unos cuantos kilómetros de diferencia, era muy perseguida. ¿Sí? O sea, Dios tenía más misericordia que otros. ¿Por qué la perseguían más a ellos? Porque está en la voluntad de Dios, en la soberana voluntad de Dios. Es como podemos hoy decir, ¿por qué la iglesia en Medio Oriente es más perseguida que la iglesia de Occidente? Y quizá la respuesta está porque en la iglesia de Oriente se exponen más a predicar el evangelio ante el mundo, y la iglesia de Occidente está más entretenida en diversiones, en placeres, O sea, no oran, no tienen comunión con Dios. Se distraen en el progreso. sí, en la filosofía del mundo. Entonces eso depende, pero si la iglesia logra hacer un giro, o la iglesia que logra hacer un giro y se enfoca en Cristo, en ese momento el mundo va a decir, me das asco, y te va a rechazar. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El mundo no nos va a amar, el mundo no nos puede amar. Si el mundo nos ama, algo anda mal en nosotros. Porque Jesús dijo claramente, ¿verdad?, que en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, ¿y el mundo entero está bajo quién? ¿Bajo Cristo? No, bajo Satanás, ¿no? Bajo el maligno. Sí. Y si está bajo el maligno y tú eres de Cristo, No coincidimos mucho, ¿cómo se dice? No hacemos química. no hacemos química. Entonces eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Hay rechazo. Hebreos capítulo 2, versículo 17 y el 18. Hebreos 2, capítulo 17 y 18. ¿Ya están? Ya, amén. Dice, por lo cual, Hebreos 2, 17 y 18. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues ahí está. Entonces, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, ¿verdad?, en el mundo, recordemos estas palabras del Señor Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Y cómo lo venció Jesús? Lo venció así nada más, de que estaba aquí en vida y destruyó al mundo y se ciñó como rey. ¿Cómo lo venció? Orando. ¿Y lo venció de qué manera? En la cruz. En la muerte. En la muerte. Entonces, cuando Jesús está hablando esas palabras, nos está diciendo, tienen que soportar hasta la muerte por mí. Esas son las palabras reales del Señor Jesús.
Eso es lo que nos llama el Señor Jesús, a una vida de fidelidad hacia Él, una vida de entrega hacia Él, ¿verdad? Juan 14, 19. Juan 14, 19. Juan 14, 19. ¿Ya estamos? Ok, San Juan 14, 9 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la palabra, ¿verdad?, del Señor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero ahí no nos está excluyendo de pasar por el sufrimiento, por la tribulación, por la muerte. Dice, ustedes confíen que van a salir victoriosos, yo se los garantizo. Como cuando estaba en la cruz y uno de los ladrones le dijo, ¿no? Así es. Que lo reconoció y le dijo que lo llevara a poner y dijo, un vasito con agua al Así tiempo. es. Hoy, Un vaso con agua al tiempo. Agua al tiempo. sí que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, a través de nuestra victoria no está a veces en las cuestiones que nosotros estamos sabiendo. La mayor victoria de un cristiano, bíblicamente, está en vencer toda aflicción y toda prueba en una entrega total a Cristo. Dice Apocalipsis 2:9, dice, ¿verdad?, siguiendo en la iglesia de Esmirna, después de que el Señor, ¿verdad?, se presenta como el primero y el postrero, como el que estuve muerto y vivió, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ay, qué fuerte es esa palabra. Dice, miren, en los manuscritos más antiguos, y volvemos a otro detalle ahí, en los manuscritos más antiguos no aparece sus obras, ¿sí? Al parecer se traslapó de algún copista. Voy a citar dos versiones donde traducen tal cual debe de ser. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. En la Septuaginta, que es la Biblia traducida del arameo al griego, dice, sé tu tribulación y tu pobreza, empero rico eres, y la blasfemia de los que se dicen judíos ser y no son, sino sinagoga de Satanás. Entonces vemos cómo esas ya excluyen lo de obras. Yo conozco tus obras, eso no está, ¿no? Sino que el Señor estaba diciendo, yo conozco tu tribulación. O sea, el Señor sabía lo que estaba pasando ahí en la iglesia, lo que estaba viviendo, tu tribulación y tu pobreza. Como que le da más, o sea, le da reconocimiento más a lo que estaban sufriendo que a lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Estaban para O sea, exactamente. lo que estás haciendo no me interesa, más bien lo que estás sufriendo por mí. Eso es lo que vale, ¿no? Fíjense, para tribulación, el griego es, no sé cómo pronunciarlo, pero es des elipsis. A ver, aquí. Aquí cómo se traduce, ¿no? Una D, una S, elipsis. Elipsis. Algo así. Bueno, que significa estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación, ¿verdad? Es un término muy intensivo para referirse a sufrimientos. No era una situación transitoria de incomprensión o de hostilidad, sino de intensas dificultades y persecuciones. O sea, cuando el Señor le dice, yo conozco tu tribulación, no es algo como a veces de nosotros, de que no tengo para la renta, ¿no? O no tengo para comer el día de hoy, ¿no? O para la luz. O estoy enfermo y me Estoy siento mal, enfermo. grave. Aquí la palabra tribulación está diciendo una persecución intensa, algo tremendo, ¿sí? No está hablando de cualquier cosa, por eso el Señor Jesús le dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco la intensidad que estás pasando, ¿verdad? ¿Sí? Y para pobreza, el griego que utiliza aquí Juan es potegeia.
que significa indigencia, literalmente indigencia. Potequeia, eso de acuerdo a la concordancia de Strong, de acuerdo al diccionario de Baine, potequeia significa miseria, ¿verdad? Se utiliza de la pobreza que Cristo experimentó voluntariamente en favor nuestro, de la condición de pobreza de los santos en Judea. ¿Se acuerdan que en la iglesia de Jerusalén, bueno, no sé si, pero Pablo levantó una ofrenda en las iglesias de Asia para llevarla a las iglesias de Jerusalén porque cayeron en una pobreza extrema? Ese es el mismo griego. Cuando habla Pablo acerca de las iglesias de Jerusalén, está utilizando ese mismo griego. Entonces significa que cayeron casi a un nivel de indigencia. ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Por qué pasaba esto, hermanos? Quizá la intensa persecución a los hermanos de Esmirna les causó esa pobreza, les causó esa indigencia. ¿Por qué? Porque no los contrataban para trabajar, porque si tenían un comercio no les compraban por ser cristianos, ¿verdad? A lo que más que podían aspirar eran a los niveles de empleo más bajos, si en dado caso, ¿verdad? Y que en cualquier rato lo podían perder si un judío se daba cuenta. Entonces ellos sufrían eso por causa de Cristo y sin embargo le eran fieles, ¿verdad? Han visto a un indigente escudriñar en la basura y buscar algo para comer. Imagínense la iglesia de Esmirna. Es el griego exactamente que está utilizando Jesucristo, ¿verdad? Y Juan transcribiéndolo ahí para decir el nivel de pobreza que tenían los hermanos en Esmirna. ¿Ven por qué el Evangelio de la Prosperidad es tan contrario a la Biblia? Entonces decían, lo han perdido todo por causa de esa persecución y sin embargo ellos no negaron al Señor. Porque no vemos ni una reprensión de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. ¿Y por qué era una ciudad próspera, con calles hermosas y todo eso, y ellos estaban en un pueblo? O sea, que era un pueblo dividido. No, lo que pasa es que ¿Qué pasó ahí? la persecución entre la ciudadanía y los judíos contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía defendía sus cultos mitológicos y todo lo que tenía. Y los judíos aborrecían a los cristianos, esa sinagoga. Entonces ambos estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces si no te contrataban ni los pobladores ni los judíos que eran los pudientes, ¿de qué vivías en esa ciudad? Más que de andar buscando a ver qué comer. Se ganaban como perritos. Un nivel de pobreza muy fuerte, muy fuerte. Y eso nos debe de hablar y nos debe hacer pensar, ¿qué pasaría si el Señor permitiera que eso viniera aquí a Veracruz y que cayéramos a ese nivel de pobreza? ¿Negaríamos al Señor? ¿Lo negaríamos? Le diríamos, no, ¿sabes qué? Yo aquí hasta aquí. La epístola de Hebreos fue por eso escrita, porque había cristianos que querían claudicar del cristianismo y regresarse al judaísmo para no ser perseguidos, porque era tanta la persecución que estaban cayendo en ese nivel, ¿verdad? Ya no aguantaban la persecución. Entonces, ¿qué pasó? Querían regresarse y el escritor de Hebreos les dice, aguas, porque si ustedes hacen eso, Yo les negaré. Muerte. Ay, Dios. Muerte eterna. dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, les dice. Es cuando utiliza esa expresión, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto lo dice, mejor más vale no me hubieras conocido, no haberme conocido. Que después de haberme conocido, haberte vuelto atrás. Algo así, pero esas palabras fueron de Jesús, pero también son aplicables a ese punto. ¿Sí? O sea que hoy entiendo cuando David, el es judío, le decía, vete para acá, acá hay prosperidad, ¿qué no ves? Sí, yo no entiendo por qué lo decía, pero no acudía a sus invitaciones, Selena y sigue. Pero ahorita que habla de los judíos en Isaías, que lo voy a mandar a luz, habla muy fuerte, ¿no? Entonces, o sea que él me decía, es que acá no padeces, mira, ven para acá, ¿ves un judío pobre? Pues Todo lo contrario a la Biblia, sí ¿no? me dice, Todo lo contrario a la Biblia. y yo, pero no sé, como que
No sé, yo dije, yo no voy. Y mira que me dice, sí, yo no fui. Y hasta el día de hoy no me habla, pero de todas maneras, hoy me lo confirma el Señor. Sí, o sea, la palabra de Dios dice que ellos se volvieron enemigos, ¿verdad? Para el Evangelio. Para Dios, ojo, para Dios no son sus enemigos. A pesar de lo que está sucediendo actualmente, de que muchos judíos están persiguiendo, Dios está reservándose un remanente en el pueblo de Israel, como se lo ha reservado siempre a través de la historia, porque Israel ha sido duro, pero Dios siempre se ha reservado un remanente para no destruir a la nación. Siempre se ha reservado, como cuando Elías, ¿verdad?, que huye ante Jezabel y Dios lo tiene que esperar hasta que saliera de la depre y que lo agarrara medio tranquilito, y Dios le dice, ¿qué haces, Elías, en esta cueva? Señor, soy el último profeta que queda y esa mujer me quiere matar. Dice, no, Elías, no eres el último que queda. Me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, 7,000 gentes que no se han postrado ante Baal. Me los he reservado, no se reservaron, yo me los reservé. Dios siempre se reserva parte de su pueblo de Israel para no destruirlo y cumplir sus promesas. ¿Sí? Por eso dice, exclama, creo que es el profeta Isaías también, dice, si no fuera por la misericordia de Jehová, seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. O sea, Israel hubiera dejado de ser ya desde hace mucho tiempo, pero a Dios le ha placido siempre reservarse un remanente en Israel. Inclusive cuando lleguemos ya, pero como veo que vamos a tardar, les voy a dar un adelantito, cuando lleguemos a la parte final, Pablo dice en Romanos capítulo 10, dice, y al final todo Israel será salvo. Después de la gran tribulación, ¿verdad? Ya cuando en la segunda venida del Señor, dice Pablo, todo Israel será salvo. ¿A qué se refiere con todo Israel? Todo Los reservados. el que quede en ese momento, que serán los reservados. Israel va a sufrir en la gran tribulación la depuración de toda la carroña que hay ahí. Millones de judíos van a morir porque no son aceptados delante de Dios, por incrédulos, por malos, por oponerse a la verdad de Dios cruelmente, porque muchos judíos van a apoyar al anticristo inclusive. Entonces todos esos van a ser quitados, pero el remanente que quede al final, ese remanente poquito, cuando vaya a venir a Cristo, ese todo será salvo. Y eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Ok, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. 10, 32 al 39. ¿Por qué? Porque ya estoy adoptando ¿cómo hacemos tatuaje en el pelo? Del pelo a la cara, ya está cerrado, Hebreos 10:32 dice, pero traes a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os comprendisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la penitencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero aún porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Fíjense, ¿verdad? Cómo el escritor de Hebreos está ahí hablando, dice, me encanta el versículo 14, dice, porque de los presos también os compadecisteis, ¿y qué? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿cómo?
¿Sufriste acongojado? ¿Sufriste lamentándote? Dice, sufriste con gozo. Imagínate, hermano, que de la noche a la mañana te dicen, va a tu casa, te quedaste en la calle. Y tú dices, gracias Señor. ¿Qué nivel de espiritualidad? ¿Verdad? ¿Por qué? Pablo, por eso el escritor de Hebreos, perdón, no sé si es Pablo, está hablándonos de esos detalles, ¿verdad? Precisamente de poner la mirada en Cristo por encima de todo lo que pueda ser material. Lo material hoy está, mañana quién sabe. Pero Cristo siempre estará ahí con nosotros. Porque Él sabe de qué necesidad, de qué cosas tenemos necesidad. Así es. ¿Y sabes de qué cosa tenemos más necesidad? De crecer espiritualmente. Y el Señor es lo que va a hacer. Como les digo, el Señor está más preocupado en prepararnos para la gloria, que en adaptarnos a este mundo. El Señor lo que quiere es que nosotros aspiremos en ser llevados a la gloria. Que en nuestra vida esté ese deseo de ser ya transformados, de ser ya cambiados. Si vemos al final del capítulo de Apocalipsis, que al ritmo que vamos, yo creo que de aquí a 3 años, pero si vemos el capítulo 22, casi al final, que dice, el Espíritu y la novia, o sea, la iglesia, dicen, ven, Señor. Ese es el clamor de un cristiano, ven, Señor. Ya quiero que vengas, ya ven, ya anhelo estar allá, ya anhelo salir de este mundo de opresión, de maldad, y ya quiero estar allá contigo. Entonces, nosotros vemos que así se cierra este libro de Apocalipsis, con esas palabras. Dice, y el que no diga, ven, Señor. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte de anhelar las cosas que están allá arriba, poniendo nuestra mirada en los cielos, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Poner los ojos en las cosas de arriba, no las de la tierra. Hermanos, ¿cuánta gente ha tenido fortuna aquí en el mundo? Ha tenido mucho dinero y de la noche a la mañana se quedaron en la calle, sin nada. Y muchas veces es cuando se acercan a Dios, muchas veces, o no, porque a veces lo maldicen. Pero cuando ya Dios tiene un propósito con esa persona, le quita todo, porque de otra manera no lo iban a voltear a ver. De por sí el hombre es difícil, quiero utilizarlo en este término, aunque es imposible, pero para el hombre es difícil, normal, buscar a Dios, entregarse a Dios. El hombre normal no puede. Pero cuando Cristo habla acerca de podríamos decirlo, de niveles de dificultad, habla del rico, dice, qué difícil. Una palabra ahí casi imposible, que un rico entre en el reino de los cielos. Y no por su dinero, sino porque el amor que le tiene al dinero. Exactamente, eso que abriga aquí. Eso que abriga aquí. Eso es lo que dice el Señor. Entonces nosotros podemos ver, sí, aquí en las palabras del Señor Jesús, cómo nos está hablando, nos está diciendo, que el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, hermanos. Y como le pongo aquí, y se me adelantaron por ahí, la riqueza no es pecado. Lo que es pecado es el amor al dinero, que propicia avaricia, codicia, soberbia, orgullo, vanidad y otras cosas. ¿Dónde está eso? No, es algo que yo puse. La riqueza no es pecado. Porque, como Pablo dijo, el detalle es, el raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente que está pensando siempre en el dinero, y en el dinero, y en el dinero, y en el dinero, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Dinero, 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 dinero. Y Jesús dice, no te afanes. Cada día trae su propio afán. Amén. No te afanes. Dale al Señor su lugar. El Señor dice que va a suplir de una u otra forma. Aunque a lo mejor supla, y lo tenemos que poner así porque lo tengo que hablar así, supla a lo mejor una torta en medio del basurero, pero supla. Porque la iglesia de Esmirna estaba así.
Estaba pobre, no tenía que comer. Mas sin embargo, Dios los alimentaba. Dios los alimentaba. Pero mucha gente dice, ay, ¿cómo? ¿Una torta de basura? No, guácala. Eso no es de Dios, ¿no? Pero cuando tienes hambre, Lo que quieras, hasta dices, nanita, esto sabe a gloria, ¿no? como nunca. Entonces, son las partes que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? ¿Y cómo estaba la iglesia de Esmirna? Así. Dice, pero sí tenemos que hacernos la pregunta, ¿en qué estoy ocupado? ¿Estoy ocupado en lo que el Señor me está dando? ¿Dónde está realmente mi corazón? ¿Qué estoy haciendo por el crecimiento del reino de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Porque crezca el reino de Dios. ¿Qué estoy haciendo porque la gente oiga el reino de Dios? Les decía en la clase pasada, ¿verdad? Que el sábado estaba viendo un video, 2.5 billones de personas, 2.5 billones de personas no han oído hablar de Jesucristo. Las estadísticas que tienen las asociaciones misioneras, la mayoría está en Asia. 2.5 millones de personas sin oír a Cristo. China es el país más densamente poblado, al igual que India. Se cree que en China el 70% de los chinos nunca han oído hablar de Jesucristo. Corea del Norte, el país más peligroso para el cristianismo, porque es tortura, cárcel, muerte. Los coreanos no están oyendo hablar de Jesucristo. Y el único destino que tienen ellos es el infierno. Porque no hay quien les predique. Entonces, tenemos que hacernos... ¿Qué estoy haciendo? Decía el pastor Paul Washer, hay dos formas de activar las misiones. Una es ir y yendo, personalmente, y yendo a predicarle a la gente. La gente que baja al pozo por la soga, a esas profundidades que baja para rescatar a esa gente. Pero también está la gente que está sosteniendo la cuerda donde va bajando el misionero. ¿Sí? Entonces, es la parte que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué estoy haciendo porque el reino de Dios crezca? Recordemos, hermanos, que llegará un día en que daremos cuentas al Señor. Yo puedo pensar que tengo 41 años, puedo pensar que voy a vivir 60, ¿no es cierto? Tengo que tener la mente de que a lo mejor al rato yo tenga que dar cuentas ante el Señor. Nadie me garantiza que voy a tener un paro cardíaco y hasta ahí llegué. Un accidente. O un accidente, exactamente, o una bala perdida, no sé, mil cosas, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer cuando esté de frente al Señor y vea al Señor como lo estamos viendo en Apocalipsis, con ojos de llama de fuego, con cabellos blancos, con vestiduras blancas, ¿verdad? Resplandeciente y todo, y que me diga, Edgar, ¿qué hiciste? A ver, Edgar, voy a pesar tus obras. Tula, ¿qué hiciste? Julio, ¿qué hiciste? Heréndira, ¿qué hiciste? Víctor, ¿qué hiciste? Itzayana, ¿qué hiciste? Erika, ¿qué hiciste? ¿Dónde están tus obras? Imaginemos que hoy nos vamos, ¿no? Que hoy nos vamos, que hay un terremoto y se cae esto y hasta aquí llegamos a comparecer ante el Señor. ¿Cómo si ahorita me voy, cómo voy a ser recibido por el Señor? ¿Qué va a decir el Señor? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O siervo malo y negligente, pásale, pero no te voy a dar nada. Lo que tenía para ti se lo voy a dar a otro. Eso es lo que... El enfocarme aquí me puede hacer perder muchas cosas allá, que son eternas, durables, por toda la vida, y lo vamos a ir viendo. Amén. Debemos estar contentos, tanto si tenemos como si no tenemos. En todo y por todo, estar gozosos. Miren el ejemplo de la iglesia en Macedonia, hermanos. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Del 1 Un amparo.
Y se mete un amparo ante el Señor. 8 del 1 al 5. ¿Qué va a decir el Señor? Pido la suspensión también. Me salió uso el Julio. Bueno, fuera que pudiera hacer eso. ¿Cuánto me cobras por el amparo? Por el amparo. No, no me acordaba de decir un amparo. Y el hermano con sus alitas, ¿no? Y su libro. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿Ya está? Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, pero que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que nos concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Las iglesias de Macedonia, que estaban ¿en qué? ¿En qué nivel de pobreza estaban esas iglesias? De indigencia. ¿Me dice? Ah, perdón. La iglesia de Macedonia Profunda pobreza. estaba en profunda pobreza. ¿Qué hizo esa iglesia, hermano? De acuerdo a lo que leímos, ¿qué hizo? Era muy generoso. Levantó una ofrenda para enviar a las iglesias de Judea, a las iglesias de Jerusalén, debido a que estaban pasando necesidad grande. ¿Que ellos no tenían necesidad también? Sí, pero ellos tenían algo que se llamaba gratitud. Si ellos dijeron, de ellos, gracias a esas iglesias se esparció el evangelio a todos nosotros y nos llegó esa gracia. Nosotros les debemos eso y queremos participar. Pablo, en el hecho histórico, Pablo no quiso recibir esa ofrenda, por eso dice, y nos rogaron que les permitiésemos participar. Pablo no quería, por eso la iglesia de Macedonia dijo, Pablo, permítenos, o sea, déjanos, ¿verdad? Por eso dice Pablo, la gracia que le fue concedida a la iglesia de Macedonia, la gracia de Dios de ser impulsados a dar aún más allá de sus fuerzas. Por decir, ayudar a ellos, porque gracias a ellos, aunque sabemos que vino de Dios, pero gracias a ellos, nosotros nos llegó el evangelio. Y eso para nosotros es motivo suficiente, no solo para dar lo que tenemos, sino hasta lo que no tenemos. O sea, se desprendieron como la viuda, ¿verdad? Cuando Jesús estaba frente a las ofrendas, ¿verdad? Y todo el mundo echaba en las ofrendas, ¿qué echaba? Lo que le sobraba. Lo que le sobraba. Pero esa viuda llegó Dio todo. y dio todo su sustento. O sea, se quedó sin comer ese día. Echó todo lo que tenía. ¿Y qué dijo Jesús? Esa ofrenda me agrada. Esa ofrenda me agrada. Se los voy a parafrasear, ¿no? Esa ofrenda me agradó. Pero Señor, otros echaron, voy a poner una así, otros echaron $1,000, $500. Esta señora echó $2, $1. Sí, pero ella echó todo lo que tenía. Y estos echaron lo que les sobraba. Esta mujer, ¿qué hizo? Le dio más valor a mí. Eso fue lo que le agradó al Señor. No el dinero, sino el corazón con el que lo dio y se desprendió por eso. De decir, casi me imagino a esa ancianita decir, es para mi Señor, y yo lo doy. ¿Verdad? Y eso al Señor lo podemos ver porque hasta el mismo Jesús se agrada, se goza. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios ama al dador alegre. Ojo. Hay una canción que dice, Dios bendice al dador. Pues les digo una cosa, que esa es una mentira. Porque la Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre, y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La cambiaron entonces.
Dios ama al dador alegre. No, yo sí lo he escuchado. No lo bendice. Sí, esa la cantaba en mi iglesia. Dios bendice al dador alegre. Pues es que si le haces así, todos se echan a la Todos se echan a la... Pero que te digan, da, porque Dios te ama. Ay, chido. Yo ya sé que me aman, pero Yo sé que me amo. No das, no eres bendecido. Hermanos, tenemos que ofrendar al pastor, al hermano. Ofrendar. Ofrendar, porque. Miren, bueno, no sé, a mí Dios me lo ha es puesto. algo que tiene que salir. Ofrendar, no, bueno, No de imposición, sino del corazón. Veamos la iglesia de Macedonia otra vez. Pablo, permítenos participar. No, ustedes tienen necesidades. Pablo, te rogamos que nos permitas participar, porque somos deudores a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Imagínense en la iglesia de Esmirna, vamos al punto, sufriendo una persecución, en una agonía fuerte, ¿verdad? Sufriendo que no tenían trabajo, no tenían cómo mantener a su familia. Imagínense, hermano, los niveles de detalles. Imagínense, vayámonos, trasladémonos al Medio Oriente, donde delante de los papás matan a los hijos con tal de que nieguen a Cristo. Y los papás, muchos dicen, no. Hay un canto que lo usaban en campañas hace tiempo, no sé si lo han oído, que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿No? Sí, no sé. ¿No era cuando fue la época de la persecución? No. ¿Que era Cristo Rey? No, fue en India, ese himno fue sacado de India, donde a un hermano con su familia lo agarraron. Ese hermano lo escribió antes de eso, ¿verdad? Pero dicen ahí que cuando los agarraron y le empezaron a decir: niega a Cristo, matamos a tus hijos, él recordó ese canto y dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a sus hijos y luego sacaron a su esposa y le dijeron: niega a Cristo, matamos a tu esposa. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a su esposa. Y luego le dijeron a él: niega a Cristo o te matamos a ti. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. Entonces, esa es la parte, hermanos, la fe que nos lleva a una entrega total a Cristo. De que si tenemos que ser expuestos a ese nivel, y si tenemos, tampoco es andarlo buscando, claro, hey, mátenme por favor, no, eso no, pero es la convicción que debe haber en todo cristiano, de decir: aunque me maten, aunque pierda todo, aunque mi familia se venga contra mí, aunque me dejen en la calle, yo decidí seguir a Cristo. Y eso, aunque me quede sin amigos, aunque ante el mundo sea un ser idiota, porque muchos es lo que te van a decir en el mundo. Cuando alguien decide dejarlo todo y hasta exponer su vida por causa del evangelio, ir a esos lugares peligrosos a predicar el evangelio, dicen: qué inmenso. Yo estaba en una conferencia misionera, ¿verdad?, donde un hermano que tiene, bueno, no lo vi, pero él dice que lo tiene. Claro, a lo mejor estoy mintiendo, pero le creo. Tiene un título donde es uno de los hombres más inteligentes de todo México. Él trabajó en Altos Hornos, en el norte del país, como director. Cuando el Señor lo llama, él da ese paso, ¿no? Pero en ese paso también dice que se llevó un amigo que era un doctor de la NASA. Imagínense cuánto ganaba el hombrecito ahí, en la NASA. Y que él dijo: no me importa, yo voy contigo allá, ¿verdad? Un hombre preparadísimo, un hombre que tenía un dinero, y dijo: no me importa, yo quiero ir allá donde vas tú. ¿A dónde vas? A Pakistán. Yo quiero ir a hablar el evangelio a Pakistán. Iban a ir nada más por unos meses. Fueron un mes, dice él. Cuando íbamos a regresar, ya íbamos a entrar al avión, y él dijo: oye, espera, me voy a pasar al doctor porque me duele mucho la cabeza. Y dijo: bueno, ¿quieren que les diga algo? Se murió. Murió. ¿De qué? De paludismo. Y el mundo, ¿qué dijo? Qué menso, qué desperdicio. Su esposa, ¿qué dijo? No fue desperdicio, fue una inversión.
Él invirtió ahí su semilla para que el Evangelio florezca en esas naciones. Para el mundo, ¿cómo? O sea, tenías un futuro tan próspero y dejaste todo por una tontería de religión. Pero él ahorita allá arriba está gozando lo que nosotros no estamos gozando, cabrón. Es locura para el mundo, ¿no? Es locura para el mundo. Y hasta la fecha. Pero sé que cuando, bueno, ¿qué nos hicieron allá? El otro café, la gente se molestaba por esta reunión. Ay, Dios. Sí. Y tenemos puerta abierta en el restaurante, está bien bonito. Pero es hasta la Plaza del Río. Hasta Sí. Tianguis. Ah, sí, pero es que sí. Sí. La ida, no solo es la ida, o sea, para mí de ir de allí hasta allá, sí, Paso a jugar. Pues es lo mismo, yo estoy allá y vengo hasta acá. Yo voy hasta allá, hasta Veracruz. Sí, pero punto medio de todo. Sí, o sea, a mí me gustaría que ese señor viniera. Sí, Necesita invítalo. mucho del señor. El problema es el restaurante. Está muy arraigado. Sería cuestión de que te lo presentara y tú le compartieras. sí. Sí. Ya me invitó a comer gratis todos los días. O, fíjense, Bendición. en medio de esta tribulación y pobreza extrema, Jesucristo le dice a la iglesia, ¿qué le dice? Pero tú eres rica. ¿Por qué le dice tú eres rica si estaba en un nivel de indigencia casi? ¿Por qué el Señor le dice tú eres rica? Pues lo veamos en lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 4 al 13. 13. Sí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 4 al 13. Antes bien. Ajá. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Ay. Hasta el 13. Perdón, en palabra de verdad, el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no atendiendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Aquí la palabra importante es, como dice Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Nosotros podemos ver en el ministerio de Pablo alcanzando a muchos a través de la predicación y la enseñanza. Vemos el mismo caso en Tesalónica, en Filipenses, en Efeso. Creo entonces que la riqueza que habla el Señor es espiritual. Y es que el testimonio de la iglesia en Esmirna era rico a los ojos del Señor. Una riqueza que crece en los cielos, una gloria que va brillando más y más a través de la fidelidad y obediencia de ellos. Algo similar dice Santiago en su epístola, Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos, ¿ya están todos? Ya. Hermanos míos, amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pues ahí está. Para que sean ricos en fe. Pero tú eres rico. ¿Rico en qué? En fe. En fe. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias tan adversas que tenía la iglesia de Esmirna, ellos seguían creyendo en el Señor. Y por eso el Señor le dice, tú eres rica. No por lo que ves, sino por lo que no ves. No por lo que alcanzas a obtener, sino por lo que se te está acumulando en los cielos. Por eso el Señor dice, haceos tesoros en el cielo. Allá. No lo hagan aquí en la tierra porque aquí lo van a dejar. Háganlo allá en los cielos. Allá no lo van a perder nunca. Hay un galardón y vamos a ver el galardón que esta iglesia se llevó y que nos lo podemos llevar si Dios quiere. Dice, ¿y qué decir de las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 2 al 9? No, perdón, hasta el 12. Mateo capítulo 5, versículos 2 al 12. Matthews 5, ay sí no. Me van a reprender aquí por pronunciar tan mal. Sí. Por pronunciar tan mal el inglés. No, pero ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Pronuncié bien? Ah, bueno, ok. Ya voy mejorando entonces. bien, ¿qué pronuncia? 5, 2 al 2 al 5. Bueno, a ver, San Mateo 5, del 2 al 12 dice, y abriendo su boca les enseña diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Vieron? Ese es el sermón del monte del Señor, ¿verdad? Vean lo que el Señor está diciendo, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. Los pacificadores, ¿qué más? Que padecen persecución. Los que padecen persecución, Los los que son vituperados, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, ¿verdad? Y claro, porque si lo dicen con verdad, pues entonces ya estamos mal nosotros, pero mintiendo, ¿verdad? Dice, gozaos y alegraos, dice el Señor. Gózate y alégrate, ¿por qué? Porque tu galardón es grande en los cielos. ¿El galardón a qué se refería el Señor? El galardón se refería, recordemos que en los tiempos de Jesús, en Asia estaban los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Donde los atletas, ¿verdad?, luchaban por un galardón, que era un galardón, una corona de laurel, perecedera, ¿verdad?, hecha de ramitas de laurel, que se las ponían aquí al que ganaba. Eran Atenas. ¿Y esas duran, cuánto duraba esa corona? 8 días. Hasta que se marchitaba. ¿Eh? Hasta que se secaba. Se secaba y ya se perdía. Pero sin embargo esos atletas se preparaban para ganar eso. Como hoy en día los atletas olímpicos, por llevarse una medalla, ¿verdad?, que esa ya dura más, ¿sí? Pero por llevarse una medalla, ¿qué? Se someten a disciplinas fuertes, a comidas que a veces uno dice, ay no, yo no comería eso, guácala. Descanso, Sí. comida, preparación.
tanto mental como física. Como física. Porque si tienes mental y no tienes física, no sirves. Amén. Acostarse temprano, no develarse, no tomarse, no sexo, ni exceso, todo, como dice, todo es. Así es. Exacto, de todo eso se privan, inclusive para fútbol o competencias o algo, un mes antes los separan de sus compañeras si están casados y los meten, los enclaustran, ¿para qué? Para que no tengan relación precisamente. ¿Por qué? Porque les produce un desgaste. Y tienen que meterse y concentrarse y meterse en que viene esa competencia y todo su enfoque está en esa competencia. En una carrera de 100 metros están todos enfocados por 10 segundos para llevarse. O sea que un atleta, bueno, no digo porque para atletas, ¿no? Un atleta tiene que estar preparado física y mentalmente, pero ante todo, pues, que representa a veces a un país, a un pueblo, ¿no? Hay como atletas de rancho, hay atletas locales, atletas internacionales, ¿no? Que representan a un país y todo, vamos, por los Estados Unidos, por ejemplo, preparados hasta lo máximo, en comida, no uniforme, nada. Los rusos eran muy estrictos, los mandaban hasta Siberia, allá al frío, allá no había nada, no había televisión, no había radio, no había noticias. Sí. Entonces, imagínense la disciplina, hermanos. Y ellos por llevarse algo terrenal. Ahora, nosotros es por llevarnos algo eterno. Eso es lo que está diciendo. Dice el Señor: gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra corona es grande en los cielos. Entonces, es lo que el Señor está diciendo. No vean lo que pueden pasar aquí. Pongan sus ojos en mí. Y acuérdense de mis palabras y de mis promesas que les estoy prometiendo. Que si pelean, corren la carrera y llegan a la meta, yo los espero con sus... Voy a cambiar un poquito con sus medallas, para que entendamos más. Con sus medallas de triunfadores. Va a haber medallas de oro, va a haber medallas de plata, va a haber medallas de bronce y va a haber las gracias por competir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver, hermano. Y es lo que dice Jesús. Por eso Jesús, como les repito, Jesús dijo: hagan sus tesoros allá arriba, no aquí abajo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo? No estoy diciendo que dejemos de trabajar, pero ¿qué estás haciendo por causa del reino de Dios? ¿En qué te estás esforzando? ¿En dónde están tus fuerzas, tu mente, tu vitalidad? ¿Está en ti o está en Cristo? ¿Sí? Quiero que nos hagamos, y otra vez puse aquí, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo me está viendo el Señor? ¿Me ve rico o me ve pobre? ¿Estoy sembrando en su reino? ¿Estoy apoyando a los necesitados? ¿Estoy compartiendo valientemente la fe? El Señor me podría decir: mira, has pasado muchas cosas, pero eres rica. Yo te veo como rica. O me tendría que decir el Señor: estás pasando muchas cosas, pero estás pobrísima. ¿Cómo nos está viendo el Señor? ¿Cómo me ve el Señor ante las situaciones que me están pasando y me están sucediendo? Que el Señor las está permitiendo. ¿Por qué? Y lo vamos a ver, ¿verdad? Porque está obrando en nosotros para que nosotros le amemos más cada día y confiemos más en Él cada día. Les repito, el Señor lo que quiere no es que pongamos nuestros ojos en este mundo, sino que los pongamos en Él plenamente y confiemos en Él, que Él tiene todo el poder y todo el control de las cosas. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Acuérdenme, si me estoy pasando me dicen, ya me pasé a 10:18. Pues si quieren ahí lo dejamos, pues ya son 10:20. Yo, si no me frena, yo voy derecho.
porque que si van no van por aquí. Sí. ¿Vas por acá? Sí, se llevan Pero por acá, no vamos a ir por la carretera. No, vamos a darle. Ah, bueno. Algo me dejaron la otra vez en la avenida. Pues vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que cambies nuestra mentalidad, Señor. Que cambies nuestra manera de pensar, Señor. Que cambies nuestro corazón para que ponga su fe, su mirada en Cristo Jesús, Señor. Que, Señor, a partir de hoy nuestra vida sea transformada por tu palabra y podamos ver más lo eterno que lo temporal, Señor. Que podamos ver, Señor, que esto es efímero, que hoy está y mañana ya no está, y que un día tendremos que dar cuentas delante de ti. Señor, que nuestros talentos que nos has dado, nuestros dones que nos has dado, Señor, que lo que has puesto en nosotros y nos has dado por tu gracia y misericordia, Señor, se han puesto a tus pies, Señor, para tu servicio. Señor, que podamos ser como esos ancianos, ¿verdad?, de Apocalipsis capítulo 4, que se postraron ante ti y arrojaron sus coronas delante de ti, Señor. Así podamos hacerlos no solo en el cielo, sino aquí abajo en la tierra, Señor, dando y arrojando a tus pies lo que tú nos has dado, Señor. Talentos, dones, Señor, lo que tú hayas puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que puedas decir tú eres rico, Señor. Que nos veas como ricos en fe, Señor. Que nos veas como ricos en amor hacia ti. Que nos veas como ricos en fe, en obras, en acción de tu palabra, impulsada por el poder de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Clamamos y te pedimos perdón, Señor, si nuestra vista, nuestro afán, nuestras cosas se han plasmado, Señor, en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, en lo temporal. Ayúdanos, Señor, a fijarnos en lo eterno, porque en cualquier momento nos puedes llamar. Tú eres el Señor de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Te pedimos que cambies nuestra manera de pensar, Señor. Que tu palabra taladre lo más profundo de este duro corazón, Señor, y nos dé un cambio, Señor. Que rompa la piedra de dureza que hay en nosotros, Señor, y transfórmalo en un corazón de carne receptivo y activo en tu palabra, Señor. Produce en nosotros, Señor, ese amor, esa pasión, esa entrega hacia ti, Señor. Que lo que hagamos, lo hagamos impulsados por el poder y el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Que, Señor, que seamos ricos en frutos para ti, Señor. Que seamos esa higuera, Señor, que tú te acercas y tenga muchos higos para ti en cualquier momento, Señor. Que no seamos como la higuera a la cual tú te acercaste, Señor, para pedir higos y no había higos, Señor. Y tú la secaste por lo mismo. Ayúdanos a no ser esa higuera, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a poner nuestra mirada en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús y que nos guardes ahora al ir a nuestras casas, Señor, si es tu voluntad, Señor, y si está en tus planes que lleguemos con bien, Señor. Te damos la gloria a ti. Te pedimos por nuestra hermana Tete, que está enferma, Señor, y por su hermana Emma, Señor. Te pedimos que tú, Señor, les ayudes y que si es tu voluntad, Señor, traiga sanidad a su cuerpo, Señor, una sanidad completa, una sanidad entera. También por nuestra hermana Tula, Señor, que ha estado pasando por resfriados, por todo, Señor. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, tú restaures totalmente su salud, Señor. Ayuda a nuestro hermano Julio también con su espalda, Señor. Señor, si es tu voluntad, restaure esa espalda, Señor, para que ya no haya esos dolores, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu amor, tu misericordia esté sobre nosotros y que, Señor, que tú puedas decir, son más que triunfadores en mí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.